Buenas tardes. Vele en tu Facebook, nena. Listo, parece que ya estamos nuevamente acá. Mil disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Y vamos a empezar ya nuevamente con la transmisión. Me dicen que se había quedado o vamos a volver a repetir desde la suspensión de la jornada, porque justamente aquí es donde empezó la falla técnica que gracias a Dios se ha arreglado. La suspensión de la jornada de trabajo, habíamos dicho primero, se debe acordar con el empleado cuáles van a ser estos trabajadores que van a tener la suspensión de la jornada. En este sentido, habíamos puesto el ejemplo de un mensajerito porque él va a tener que hacer sí o sí su trabajo presencial, las actividades que van al banco, entrega de facturas, cobranzas, depósitos, clientes, cambios de cheques, caja chica, etc. Con él vamos a hacer la suspensión de la jornada. Luego de haberle nosotros comunicado a él que vamos a suspender la jornada, también nosotros tenemos que comunicar en el Ministerio de Trabajo que vamos a tener con el trabajador suspensión de la jornada. Antes que nada hay que hacer una aclaración. Suspensión de la jornada no significa terminación de la jornada. A veces los trabajadores acá se asustan un poquito y dicen, me van a suspender la jornada, me van a suspender el trabajo. Pues no, lo único que se va a suspender es la jornada. ¿Qué quiere decir? Que hoy suspendo, pero que posteriormente recupero. Otra de las cosas importantes a considerar que la suspensión de la jornada implica que yo voy a tener que también pagar el sueldo y el sueldo por los 30 días. Entonces, si es que me suspenden 15 días, ¿no puedo dejar de pagar los 15 días? No. Yo voy a pagar el sueldo completo y voy a aportar el sueldo completo. Y posteriormente voy a tener que recuperar. En este sentido, la recuperación de la jornada puede darse, y esta es una de las reformas del Acuerdo Ministerial 80, de hasta 12 horas semanales y 8 horas el fin de semana. Es importante recordar que la recuperación de la jornada, si es que yo tengo que trabajar 2 horas diarias más o 3 horas diarias, dependiendo cómo sea el acuerdo con el empleador, o voy a tener que trabajar las 8 horas del sábado, pues estas 8 horas no van a tener recargo de hora extra, ni suplementarias ni extraordinarias. Eso en lo que tiene que ver con la suspensión de la jornada para todas aquellas actividades, repetimos, que no podrían hacer un teletrabajo, que no podrían hacer una reducción de la jornada o una modificación también de horarios de trabajo. Una de las cosas importantes también que se da para lo que tiene que ver con la suspensión de la jornada y que eran muchas inquietudes y al fin es interesante saber que esto ya vio o salió en el acuerdo ministerial, es si yo podía compensar esta suspensión con vacaciones. Y definitivamente sería una compensación. ¿Por qué? Porque ahora yo ya puedo cargar a vacaciones. ¿Sí? Si yo tengo un trabajador que tiene vacaciones acumuladas, qué sé yo, de 30 días, y en lugar de hacerle trabajar todos los días 2 horas diarias o el sábado las 8 horas, le digo, ok, vamos a cargarte a vacaciones 15 días de tus vacaciones acumuladas. Y si esto se alarga, yo puedo también decirle, ok, entonces ya no son 15 días, son 3 semanas. Y a la larga le terminé dando los 30 días. ¿Qué me habla también el Acuerdo Ministerial 80? Que previo al acuerdo al trabajador yo le podría anticipar vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que de las vacaciones que uno tiene derecho a gozarlas, yo le voy a seguir pagando la remuneración, pero va a ser con cargo a vacaciones. Entonces, esta sería también, yo le considero desde mi punto de vista una manera de compensar. Volviendo a la parte propia de la compensación, también me dice este nuevo acuerdo ministerial 80 que para yo poder pagar
lo que corresponde a la jornada de la compensación. Y estoy un poquito acá en crisis financiera, estoy sin recursos, que yo puedo llegar a acuerdos con los trabajadores para poderles pagar la remuneración. Son alternativas que se van dando. ¿Qué es lo que ha querido en este sentido el Estado? ¿Qué es lo que ha pretendido el Estado? Es tratar de conservar los puestos de trabajo. Entonces es una forma más de llegar a un acuerdo para pagar lo que tiene que ver las compensaciones. ¿Sí? En lo que tiene que ver la suspensión de la jornada y la reducción de la jornada, no se olviden que hay que también notificar, hay que registrar en el ministerio. He tenido varias inquietudes de personas que en este sentido sí están teniendo un poquito de problemas en el ministerio en cuanto al registro de la suspensión y de la reducción. Recordemos que aquel procedimiento es un poquito diferente. La forma más fácil, como vimos, es el teletrabajo y a estas alturas, según la entrevista hecha al Ministerio de Trabajo, nos decía que ya más o menos 74.500 personas ya están registradas en teletrabajo. ¿Sí? En lo que tiene que ver con porque era una de las cosas más fáciles de hacer. Para lo que tiene que ver con la suspensión y la reducción de la jornada, damos también la opción, recordemos que estaríamos ya en la parte del sur, ¿sí? En lo que es la parte del sur, yo ya tengo el registro, voy a escoger la opción de trabajadores registrados, la opción de suspensión o la opción de registro. Le va a pedir quien escoja cualquiera de los dos y luego le dice o le direcciona a un archivo que es en Excel para que usted pueda cargarlo. ¿Qué dice? Básicamente un archivo bastante sencillo donde le va a poner el nombre del trabajador, el número de cédula, si es que se trata de suspensión y si es que se trata de el registro. El teletrabajo, no se olvide, es necesario registrarlo también, que me están preguntando. Entonces, en este sentido, una vez que ha llenado la hojita o la lista de trabajadores con suspensión de actividades, cargo. Y ahí es donde me dicen que hay un poquito de problema que no les está permitiendo cargar. Hemos tratado de comunicarnos estos días con el ministerio para ver cuál es el inconveniente, pero lastimosamente no hemos tenido mucho éxito y en el chat que ellos tienen nos dicen que tienen que esperar, tener un poco de paciencia. De todas formas, es obligatorio el registro de la suspensión también de las actividades. Lo que les vamos a pedir también que al final vamos a responder todas sus preguntas y que nos digan, pongan todas las preguntas para poder tratar de satisfacerlas en la medida de lo posible. ¿Qué más tenemos entonces hasta acá? Hagamos un pequeño resumen. Teníamos entonces el teletrabajo, ¿sí? Teníamos lo que tiene la disminución de la jornada, la modificación de la jornada y la suspensión de la jornada. Todas estas son actividades, todas estas son maneras de tratar de preservar el trabajo de las personas. ¿Qué más vamos a tener ahora en las últimas reformas laborales que se han dado hasta acá? Todo lo que tiene que ver con los pagos en las modalidades de ellos, en la mayoría de los casos están realizando ahora con transferencias, que es de las cosas que me preguntaban, ¿voy a tener que pagar con transferencia? Pues sí, vamos a tener que seguir pagando por transferencia. Vamos a contestar al final las preguntas. Otra de las cosas o de las reformas laborales que se han dado y que tienen inquietud para este tiempo es el salario digno y las utilidades. En lo que tiene que ver con el salario digno, el día de pago, como recordemos, era hasta el 31 de marzo. Y la legalización se dan conjuntamente con las utilidades. El acuerdo del salario digno, lo que nos dice el cálculo, que básicamente no ha habido modificaciones en el salario digno, lo que me permite aquí salario digno es que si voy a tener un plazo mayor para pago,
hasta de 90 días. Ahora, es importante recordar que el salario digno básicamente van a recibir los trabajadores que reciban el sueldo básico del trabajador en general y que no hayan estado un año completo. Entonces, aquí el impacto para los empleadores realmente no es mayor y este alivio financiero de 90 días tampoco yo pensaría que es mayor. Sin embargo, es una buena también alternativa. El salario digno, no se olvide, es aquel que le permite recibir o cubrir al trabajador las necesidades básicas de su familia, del trabajador y de su familia, y que actualmente ya le está casi alcanzando o le alcanzó al sueldo básico, porque voy a tener que pagar, ¿qué pago yo? No pago el salario digno, pago la compensación económica de salario digno. Eso quiere decir que es la diferencia entre el salario digno y los ingresos del trabajador. Para el registro se lo hará posteriormente con utilidades y el pago que ya tendríamos desde el 31 de marzo, 90 días en lo posterior. ¿Qué más? Vamos ahora con antes de proceder a las preguntas, también hacer un poquito en lo que tiene que ver con las utilidades. El nuevo acuerdo ministerial para las utilidades, lo único que aquí que me está haciendo básicamente es un compendio de lo mismo que ya teníamos. No me habla de una prórroga para el pago de utilidades y aquí es donde había un poquito de inquietudes, que es lo que hay que tenerle bien claro y un poquito de confusión. Me dice que las utilidades deben calcularse, reliquidarse o calcularse hasta el 31 de marzo y se debe pagar máximo 15 días posteriores. Esto no ha cambiado. Entonces, yo calculo, tengo listo el cálculo hasta el 31 de marzo. No significa que pago el 31 de marzo. Lo que quiere decir es, tengo listo el cálculo, pero la fecha de pago sigue siendo la misma hasta el 15 de abril. Y esta es la que nosotros esperábamos que se prorrogue porque los empleadores me dicen, bueno, yo no tengo los recursos con las justas de logrado pagar sueldos, ¿cómo voy a pagar utilidades? Y es lo que se esperaba, que existe una prórroga, pero el acuerdo ministerial no nos habla de eso. Lo que sí nos dice que de la fecha que se registra normalmente, tenemos 90 días adicionales para el registro. Eso es básicamente en lo que tiene que ver con las utilidades. Eso es en cuanto a las reformas que ha habido en el salario digno y en lo que tiene que ver a las utilidades, que se maneja o se mantiene igual y por lo demás son básicamente en fechas de pago. Vamos ahora sí a proceder con las inquietudes o las preguntas que nos están haciendo y que vamos a tratar de responderle lo más claro. Me decían, por ejemplo, en la reversibilidad del teletrabajo. Es una de las preguntas que tenemos. En lo que tiene que ver con la reversibilidad del teletrabajo, este se va a dar por dos causas. La una, por el acuerdo entre las partes y la otra al finalizarse la emergencia sanitaria. Otra de las preguntas que teníamos es, bueno, yo hice el teletrabajo solamente, lo registré hasta el 31 de mayo, que era cuando estaba dada la emergencia sanitaria. ¿Voy a poder ampliar esto? Por supuesto. La misma herramienta del Ministerio de Trabajo me da la opción de ampliar este plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que como sabemos, el nuevo decreto ejecutivo nos dice que la emergencia se amplía hasta el 5 de abril y de ahí no sabemos si se ampliará más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter a la misma ficha al listado del trabajador y voy a escoger una ampliación hasta el 5 de abril. Entonces, no hay ningún problema en el registro y esa sería la parte de la reversibilidad. ¿Sí? Ya, en lo que tiene que ver con lo del IES, en la suspensión de la jornada, ya habíamos dicho, el IES se paga en la suspensión de la jornada laboral, se paga al 100% normal. Si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, una nómina de 40 trabajadores y tengo
20 trabajadores en teletrabajo, tengo 10 trabajadores con jornada reducida, tengo 20 trabajadores con suspensión de jornada, ¿sí? Entonces yo voy a pagar al IES las planillas, voy a pagar por el 100% del sueldo, ¿sí? ¿Qué más? Ya, vamos a seguir respondiendo. Acá tenemos las preguntas. Sí, en este sentido tenemos una pregunta: si ya se registró como teletrabajo, ¿se puede cambiar a la suspensión de la jornada? Sí lo podemos hacer, porque yo ya estaba laborando en teletrabajo, pueden disminuir las actividades. Lo que tendría que hacer en el teletrabajo, registrarla hasta la parte que tenía como teletrabajo y luego posterior proceder a registrar la suspensión de la jornada en el archivito que le digo que tiene que subir en Excel. Ya, otra de las preguntas que me están viendo, tengo muchas de las preguntas de lo que tiene que ver con el despido. En lo que tiene que ver con el despido, los acuerdos ministeriales del decreto habla de que no se puede dar por terminado el trabajo. Sin embargo, todos debemos haber escuchado tanto en las redes sociales como incluso en entrevista que se le hizo al ministro de Trabajo sobre la terminación del contrato. Ni siquiera estamos hablando de un despido, estamos hablando de la terminación del contrato. ¿Qué quiere decir? Sigue viendo preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas que se están acogiendo al causal del Código de Trabajo, al artículo 169, el causal 6. Vamos a recordar que el artículo 169 son las causas para dar por terminado legalmente un contrato de trabajo. Ese es del 169. El que ustedes siempre le he dicho, cuando están realizando un finiquito, usted pone motivos porque da por terminado el contrato y se le despliegan varios clips. Usted da en uno de esos y le calcula el finiquito. A nosotros dar en el numeral 6, ¿qué es el numeral 6? Que voy a dar por terminado por causas emergentes, por calamidad, que imposibiliten el trabajo, como por ejemplo incendio, terremoto, erupción o cualquier otra emergencia que imposibilite el trabajo. En este sentido, si es que yo escojo esta actividad, el finiquito me va a calcular únicamente con proporcionales. Entonces hay empleadores que quieren acogerse a este causal a pesar de que hay disposición de no hacerlo. El decreto ejecutivo, si es que no estoy mal, el 1017, me habla de la suspensión y al haber suspensión no hay terminación. ¿Qué quiere decir? Ok, los trabajadores o los empleadores dan por terminado por este causal, pero estarían en una contingencia. ¿A qué contingencia? Recordemos que los trabajadores, en el caso de ya aceptar los finiquitos, todos estos finiquitos pueden ser impugnables. Y yo luego, ¿qué voy a decir? Ok, me dieron por terminado por este causal, a pesar de que no podía hacerlo, y se someten a juicios, a contingencias laborales. Incluso generándose podría darse la figura de un despido ineficaz. Entonces, desde mi punto de vista netamente personal, no es válida la terminación de las relaciones laborales y peor aún por este causal. Si es que yo quiero dar por terminado, claro, puedo hacerlo, pero ¿cómo voy a dar por terminado? Con un despido intempestivo, sin vulnerar los derechos de los trabajadores. Desde mi punto de vista, repito nuevamente, personal, el hacerlo por el 169, numeral 6, es una contingencia para el empleador porque está vulnerando derechos y por otro lado me dice que imposibilite el trabajo. Listo, yo les doy por terminado y con eso voy a cerrar la empresa, no voy a poder continuar, como era en el caso, por ejemplo, recuerda usted del terremoto. Se cayó el edificio, ya no tengo un edificio, no puedo continuar la actividad y suspendí actividades. Pero acá no es el caso, están disminuyendo trabajo por la crisis, que no es lo mismo que
suspensión que yo ya no pueda continuar con las actividades. Tenemos una pregunta de registrar licencia sin sueldo. Bueno, no me habla ninguna de los causales de lo que tiene que ver la emergencia de licencia sin sueldo, la suspensión de actividades, recordemos que es remunerada, pero contestando a la pregunta, en lo que es la licencia sin remuneración, en donde yo registro es en el IES, es un acuerdo entre las partes. En el SUD no está habilitada ninguna opción, más aún por la emergencia, en lo que tiene que ver licencias sin sueldo. En lo que tiene que ver la plataforma del IESI. Ya, tenemos también otra pregunta que si es que se llega a un acuerdo de no pagar la remuneración, solo se pase los 15 días, por suspensión justamente tenemos el acuerdo ministerial el 80, donde me dice que por acuerdo entre las partes, yo sí puedo no pagar la remuneración y qué sé yo, pagarle después de los 15 días la remuneración o hacerlo en una semana o al mes. Esto sí me está permitiendo el acuerdo 80. Tenemos otra pregunta, si las vacaciones cuando yo le mando entonces son pagadas. ¿Es algo normalmente como sueldo? Sí. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer ahorita nosotros vamos a pagar la remuneración del mes de marzo. Recordemos que desde la suspensión de actividades, si no estoy mal, me parece que fue 17 o 18 de marzo. Y yo le cargo vacaciones, los 15 días o un poquito menos de los 15 días. Significa que por el mes de marzo yo voy a pagar el sueldo completo de 30 días, que van a ser 17 días con cargo a vacaciones y los 17 días con cargo al sueldo normal del mes de marzo y los 13 días con cargo a vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a descargar de mi provisión las vacaciones que ya se ha tomado. Con las empleadas domésticas se puede hacer la suspensión de la jornada laboral, por supuesto. Se puede hacer la suspensión de la jornada laboral porque ellas hacen un trabajo presencial y posteriormente procederemos de igual forma para que ellas puedan hacer una compensación, sea entre semana o los días sábados. Como habíamos dicho, el empleador no puede descontar del sueldo el empleador puede descontar del sueldo al aplicar la reducción de la jornada, sí. Eso habíamos dicho, puede descontar del sueldo la reducción de la jornada hasta de 2 horas diarias. Es decir, puede pagar el equivalente a 30 horas semanales y eso por las 4 semanas. El único requisito debe comunicar ante el ministerio y esto es por 6 meses y puede ser renovable una vez más. Me dicen también si el trabajador está en periodo de prueba, puedo dar por terminado el contrato de trabajo. Pues en este sentido, desde mi punto de vista igual personal, es una forma que sí podría darlo por terminado, porque recordemos que el periodo de prueba cualquiera de las partes puede darlo por terminado sin previa notificación. Este caso no es igual al que habíamos hablado del 169, numeral 6, para aclarar. El 169, numeral 6 es para todos los contratos indefinidos, es aquellos contratos con estabilidad laboral. Pero en el 169 también me parece que es el numeral 1, por las causas legalmente previstas en el contrato. Recordemos que el contrato indefinido tiene un periodo de prueba de 90 días y dentro de este periodo de prueba cualquiera de las partes pueden darlo por terminado, entonces puede hacerlo sin ningún problema. Esto no hay despido y no me aplican incluso el 169 numeral 6. Podríamos hacerlo. En lo que tiene que ver con las utilidades, no se pagan este mes, es decir, hasta marzo, sino es hasta el 15 de abril. Estamos a la espera, ya se han mandado las inquietudes al ministerio para ver si se puede diferir las utilidades, pero por el momento no hay prórroga y estarían pagándose hasta el 15 de abril.
En el caso, tenemos una pregunta, en el caso del cierre total de negocio, ¿qué pasa con los trabajadores si la empresa cierra ya sus actividades? Si es que cierra las actividades y es producto de la crisis sanitaria, de lo del COVID-19, ahí ya cambiaría un poquito la situación, porque aquí ya no me permite trabajar producto de esto y ahí sí me podría acoger al 169 numeral 6 en caso de que cierre y la liquidación sería con proporcional. Si es por el caso esta de la emergencia, no es lo mismo que si yo disminuyo actividades, mando un cierto número de trabajadores y luego sigo funcionando, no es lo mismo. En lo que es el aporte al IES, ya habíamos dicho, es por el valor total del sueldo, no por el valor de la jornada reducida. ¿Sí? Vemos que otras preguntas tenemos de las cuales aún hemos respondido. Los trabajadores que fueron enviados a aislamiento preventivo, recordemos que por la normativa sanitaria, si tenía sospecha que un trabajador podía tener el coronavirus y se hizo la famosa cuarentena y el aislamiento obligatorio, eso también tendrá que el trabajador posteriormente recuperar, salvo que el trabajador tenga certificado médico. Si a lo mejor estuvo hospitalizado, trabajador hospitalizado tiene certificado médico y no aplica descuento. Se puede obligar a tomar vacaciones, ya con el acuerdo ministerial 80 se puede, de las vacaciones que ya tiene acumuladas, de las que son anticipadas, eso sí es un acuerdo entre los trabajadores. Me hacen una pregunta relacionada a las utilidades y de los valores adeudados. Yo voy a pagar utilidades y adeuda valores a la empresa, le puedo descontar. Le podría descontar siempre y cuando tenga un acuerdo con el trabajador, donde él acepte que le descuente. En cuyo caso, cuando yo voy a pagar o a legalizar en el ministerio, en el caso de él tendría que poner pago en efectivo. Las licencias sin sueldo son legales para cualquier otra situación. Para lo que es la emergencia sanitaria no se ha normado nada de licencia sin sueldo, ¿no? Recordamos eso. Solamente es una figura que existe, pero no está dada para la emergencia sanitaria, ni en el artículo, ni en el acuerdo ministerial 76, ni en el 77, ni en el 80. Entonces, para esta emergencia sanitaria no está dada. En lo que tiene que ver hasta cuándo puedo registrar, si nosotros nos fijamos, el ministerio no ha establecido las fechas para registrar porque la demanda de ingreso a las plataformas es muy alta. Por lo tanto, el ministerio no ha dicho hasta cuándo son los plazos, sino solamente ha pedido que todo esto se registre. Una cosa importantísima, perdón que nos estamos olvidando, para las personas que están utilizando el teletrabajo, no se olviden que tienen que hacer al finalizarse el teletrabajo un informe, deben tener un informe de cómo se manejó todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Puedo aplicar, eso ya hemos dicho, sí podría tener en teletrabajo y luego podría tener o presentar una reducción de la jornada, más bien dicho, una suspensión de la jornada. En la reducción de la jornada que le habíamos dicho, no se olvide que el pago va a ser completo. Voy a tener que pagar. Lo que sí voy a poder pagar es por la reducción, voy a poder negociar para pagarlo, pero al final voy a tener que pagar. En el único caso que no pagaría es si el trabajador no va a compensarme las horas con trabajo. En ese caso sí podría descontarle. Si en total son, qué sé yo, 15 días o 3 semanas que tiene que compensar
y me dice, no, no quiero compensar y tampoco ya no tengo vacaciones, podría descontarle. Sí, si no quieren ser descontados, lo habíamos dicho, si no quieren compensar, pueden ser descontados. Bueno, hay una pregunta que me parece también interesante. Si en una empresa pública, si se contagió con el COVID-19 en el cumplimiento de las obligaciones, se considera como accidente de trabajo. Justamente yo hablaba con un técnico en seguridad y salud ocupacional sobre este tema y ahorita por la crisis, por la emergencia, no se considera un accidente de trabajo porque es un incierto. Como sabemos, tenemos un contagio comunitario en el que no sabemos, entonces no lo va a considerar y el IES tampoco duro que le considere como una enfermedad o como accidente de trabajo. Las utilidades, no se olvide, se pagan hasta el 15 de abril y no es hasta el 31 de marzo. Si es que no pago hasta el 15 de abril, ¿habrá sanción? Bueno, habrá sanción, pero en este caso debería emitirse un acuerdo ministerial. Es importante y yo tengo que decirle, estoy obligada a decirle, si existiría una sanción, la sanción más alta que estipule el Código de Trabajo y el reglamento de las inspecciones laborales es por el no pago de utilidades. De hecho, la multa es equivalente desde la persona natural, que está obligada a llevar contabilidad, a las grandes empresas, la multa son 20 salarios básicos del trabajador en general. Pero yo me hago una pregunta, ¿será que el ministerio, será que el Estado me va a multar por no pagar en una época de crisis en donde no tengo para cubrir sueldos? ¿Y será que me va a multar por no pagar a tiempo? De manera personal, no debería. Sin embargo, no ha habido pronunciamiento por parte del ministerio en este sentido. ¿Qué pasa en el caso del permiso? Ahorita yo me encuentro con permiso médico, ¿sí? Y me dan 3 días de permiso, que son los que normalmente el IES le certifica sin hacerle mayor problema. Nos preguntan si debe pagar el empleador el 50% o el 100%, y acá la respuesta es que el empleador está solo obligado a pagar el 50% de la remuneración, conforme al artículo 42 del Código de Trabajo, que son obligaciones del empleador. En el informe de teletrabajo que nos hacen, otra pregunta que debe constar, es un informe donde debería ser desde el inicio de la actividad, que con fecha 17 de marzo, 18 de marzo, o bueno, 17 hablemos porque todavía deberíamos estar en las instalaciones del empleador, que en vista de la emergencia sanitaria se hizo una planificación el empleador para determinar cuáles son los trabajadores que aplican para el caso del teletrabajo. Por otro lado, en el informe también se debería hacer constar que el empleador consta con las herramientas necesarias para hacer el teletrabajo. En las herramientas necesarias hablaríamos de un computador y del Internet, y en el caso de ser el acuerdo, el empleador se compromete, si es que fuera así, a pagar también el Internet si es que tiene un mayor consumo. Luego, cómo va a ser el control, que se reportaron las actividades hasta el momento que se deja de hacer teletrabajo por la terminación. Es más o menos lo que deberíamos tener el informe. A ver, vuelvo a repetir una pregunta muy interesante que acabo de leer, si es que le vi rapidito, una persona que está en periodo de maternidad, o le vi, no sé si es que estaba embarazada, me dice que si es legal que yo le mande con licencia sin sueldo. No, no se está hablando, no habla ninguna de las figuras con licencia sin sueldo. Más aún, yo no me arriesgaría, ¿sí?, a mandar a una mujer en estado de gestación, en periodo de maternidad o en periodo de lactancia con licencia sin remuneración, porque se podría entender que no hay paga de remuneración y podría constituirse en un causal para que la trabajadora me ponga un visto bueno, sí, por falta de remuneración. ¿Y por qué pongo énfasis en ellas?
porque el despido de una mujer embarazada no solo voy a tener que pagar por el Código de Trabajo el 188, una remuneración por año trabajado más el desahucio, sino que se constituye un despido ineficaz. Entonces, en este sentido, yo no me jugaría para hacerle una licencia sin remuneración. Ya habíamos dicho, cuando el trabajador no quiere compensar las horas de trabajo y no tiene vacaciones, sí, puede descontarle del trabajo. Aplique el despido por fuerza mayor. Ojo, despido por fuerza mayor, que no es lo mismo que terminación del 169.6 que yo hablamos. Entonces, en un despido, sí, yo estaría pagando la indemnización que le corresponde. Sin embargo, sí me queda aquí un poquito la preocupación de le caber manifestación expresa por el Estado que no se pueda despedir, que posteriormente pueda configurarse en un despido ineficaz. El cálculo del salario digno del trabajador a tiempo parcial lo tiene que hacer por días, es decir, muy similar al de las utilidades. Usted tiene que traducirme a días el tiempo trabajado del trabajador. Vamos a suponer que es un trabajador que estuvo año completo. El trabajador año completo son 360 días, el jornada a tiempo parcial, si fuera 50%, 180 días. El salario digno que lo anualizamos, de igual forma, determinamos el valor día y multiplicamos por los 180 días. Con eso voy a determinar una base del salario digno por los 180 días y comparo con la remuneración real. Entonces, pero resumiendo, es en función a días, muy similar a lo que hacemos para vacaciones. El despido ineficaz, ¿qué implica el despido ineficaz? El despido ineficaz es muy grave porque aparte del despido normal, debo pagar 12 meses de la última remuneración. Si yo estoy 10 años en la empresa, voy a tener que pagar 10 años por despido normal, la bonificación de despido, 25% de los 10 años por desahucio y 12 meses por despido ineficaz. La terminación de los contratos de periodo de prueba corre normal porque es una terminación libre y voluntaria que no tiene un periodo de estabilidad laboral. El salario digno podemos pagar 90 días posteriores al 31 de marzo, es decir, marzo, abril, mayo, junio. El salario digno puedo pagar hasta el 31 de junio. Perdón, hasta el 30 porque junio solo tiene 30 días. Todos los contratitos, si tengo un trabajador que estaba en contrato por tarea y la tarea era por tiempo determinado y cumplió la tarea, puedo dar por terminado. Si le faltaba cumplir la tarea, entonces tengo que acogerme a la misma normativa de suspensión de actividades hasta que él pueda retornar. Los contratos por obra cierta y los obras o servicio terminado dentro del giro de negocios se ven suspendidos y lo que hará posteriormente el empleador en el ministerio es registrar un adendum con una ampliación de los plazos hasta completar la obra. Recordemos que acá no son por un tiempo de duración, sino el tiempo de duración en el del giro del negocio es referencial. En este sentido, si soy una constructora que yo tenía determinado acabar mi edificio en 12 meses, pero ya voy a ir un mes con suspensión, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Pues prorrogar el contrato por un mes más por el contrato de obra cierta. Para lo que tiene que ver con las liquidaciones, si máximo tengo un mes, me preguntan para el registro, pago y registro en el ministerio, y 15 días para lo que es desahucio y despido. El ministerio no se ha pronunciado. Vamos a hacer también llegar nuestras inquietudes porque en efecto, si es que no tengo recursos, ¿cómo voy a pagar?
si es que no tengo los medios. Eso no ha manifestado el ministerio en ninguno de los acuerdos ministeriales. Y vamos a las últimas preguntas, porque ya veo que ya muchas preguntas están siendo repetidas. Ya, a ver, si una persona estuvo con permiso médico por 3 meses, ¿tiene derecho al pago de las utilidades? Sí, porque en este sentido no se considera como falta, sino es por citación médica. Entonces, en este sentido, el cálculo se hará incluyendo los 3 meses de enfermedad. El despido por fuerza mayor es cuando ya imposibilita el trabajo, lo que me hablaba hace un momento el compañero, que ya voy a tener que cerrar las instalaciones porque no puedo continuar. Y en este sentido le están interpretando los empleadores fuerza mayor al COVID-19 o a lo que tiene que ver la emergencia sanitaria. Sin embargo, ¿cuál es el punto por lo que no me puede aplicar esto? Porque yo voy a seguir trabajando, voy a lo mejor con menos trabajadores, pero yo continúo con las operaciones. Ya, es importante recordarles que todas estas inquietudes que ya se han dado va a estar también en la página del colegio para que ustedes lo puedan revisar posteriormente. Entonces, yo les agradezco infinitamente su atención eh, el día de hoy para ver un poquito de esta charla, de estas reformas laborales en épocas de crisis sanitaria, de emergencia sanitaria. Y todas las inquietudes y normas van a tener acá. Solo una pregunta más, y esto porque mire, también es importante, la recuperación, en la recuperación no hay recargos por horas extras. Entonces, para tener solo clarito, mi horario de trabajo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y todos los días voy a recuperar 2 horas, esas 2 horas son sin recargo. Y aparte el empleador me va a hacer también recuperar el sábado. Esas horas del sábado tampoco tienen recargo de hora extra. Sí, entonces eso es todo lo que podemos decir. Vemos que ya muchas de las preguntas ya han sido contestadas y ya muchas tenemos ya las preguntas similares. Pueden por favor revisar, ahí van a tener también las respuestas. De mi parte no me queda más que agradecerles, invitarles a las próximas conferencias que tenemos también el día de mañana. Tenemos otra charla muy interesante a cargo de la doctora Cristina Trujillo para que puedan también conectarse. Muchas gracias y ha sido un gusto nuevamente. Cuídense mucho, no salgan de sus casas, como la frase nos parece a lo mejor un poco trillada, pero es con todo sentido. Quédese en casa por su bien y por el de su familia. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.